Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para comenzar. Padre, te damos las gracias por concedernos la vida este día, Señor, la existencia y también la oportunidad de estar en este lugar para alabar tu nombre, Señor, para regocijarnos en tus grandezas, Padre, en tus obras, pero también en tu palabra, mi Dios. Así que te rogamos que tú hables a nuestro corazón, Señor, a lo largo de esta explicación que tú tienes para nosotros, Señor. Que entendamos, Padre, tu mensaje, que entendamos lo que tienes que decirnos, Señor, para ayudar a acrecentar nuestra seguridad, Señor, nuestra fe permanezca fiel, Señor, y que tengamos, Señor, argumento para poder responder siempre a partir de tu palabra, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Pensar, hermanos, en la llegada del mes de diciembre, pues ayuda mucho a visualizar precisamente con adornos, con luces, pero también tenemos que admitir, hermanos, que el año se está terminando. La llegada del mes de diciembre, hermanos, pudiera ayudarnos a poder reflexionar en lo que hicimos, lo que dijimos, lo que dejamos pendiente, lo que no hicimos, lo que no dijimos, hermanos, y todas las situaciones que pues el Señor permitió que se presentaran a lo largo de este año, hermanos. Fue un año tal vez difícil, tal vez con complicaciones, para algunos más para otros, tal vez menos para otros. Sin embargo, hermanos, algo que cabe recalcar, hermanos, es la importancia, hermanos, que hay en el ambiente pues del mes de diciembre, ¿verdad? La gente empieza a buscar para regalar, a regalar obsequios, y no es malo, hermanos, no es pecado hacer eso. Si usted lee todo el libro de Esdras, de Nehemías, como contexto ambos, se dará cuenta que hubo incluso en ese periodo intercambio de regalos, hermanos, a raíz del gran gozo que había entre el pueblo. Sin embargo, hermanos, para los cristianos, diciembre no es un mes con el objetivo, hermanos, de caer en mercadotecnias, ¿verdad? Solamente de comprar por comprar, sino que nos da oportunidad, hermanos, de brindar un mensaje esperanzador. Un mensaje, hermanos, en el que en todo el mundo se celebra la Navidad, pero pocos saben distinguir la verdadera Navidad. Pocos saben entender qué significa Navidad. Y la Navidad, hermanos, va más allá de una simple fecha en el calendario. La Navidad es un evento que marcó el universo entero, hermanos, que marcó nuestra tierra, que marcó nuestras vidas, con una noticia única. Y una noticia, hermanos, que la verdad, algunos ni siquiera dan por enterado que se celebra en Navidad. Y pregúntenle a la gente, y le van a decir todos, ¿verdad? Es una época de paz, es una época es una temporada de... No, no es cierto. Así de simple, hermanos. Sin Jesucristo no tendríamos Navidad. Y punto. Así que es Jesucristo la esencia de la Navidad. Hermanos, y el escritor de la epístola a los Hebreos tiene un interés profundo en que la gente pueda entender y pueda reconocer en Jesucristo a su Salvador, al único y verdadero Dios. El escritor de Hebreos, hermanos, lleva su epístola, hermanos, para que sus receptores puedan tener una cristología completa y puedan conocer, hermanos, y anhelar a aquel que se encarnó y que estuvo en un establo en Belén, con el objetivo de llegar un día al Gólgota cargando nuestra cruz y entregando su vida por nosotros. Así que es un mensaje, hermanos, lineal, va completo. Jamás, hermanos, como cristianos, separemos el mensaje del pesebre del mensaje de la cruz. Es exactamente el mismo mensaje. Dios entregando a su Hijo por amor de nosotros. El Hijo de Dios ofreciéndose, hermanos, a tomar, dice, forma de siervo, dice el apóstol Pablo, con tal de venir, hermanos, y redimirnos. Así que a lo largo, hermanos, de todo este mes entenderemos qué significa el regalo inmerecido. Y hoy iniciamos
con una excelente explicación. La mejor explicación, un mensaje navideño, hermanos, explicado en las palabras del escritor de la epístola a los hebreos. Hermanos, tenemos el regalo inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque fue dado por Dios. No, hermanos, no fue iniciativa del hombre, fue dado por Dios. ¿A quiénes es este regalo? Al pecador. ¿A aquel pecador, hermanos? Bueno, es decir, para todos. Juan 3:16. ¿Se sabe Juan 3:16? A ver, repítamelo, por favor. Amén. Juan 3:16. ¿Sabe qué? Juan nos dice que el amor de Dios es para todos. Jesucristo vino a encarnarse con el objetivo de salvarnos a todos. Pero no todos, ese todos, la parte triste es que no han creído en Él. Pero los que hemos creído, hermanos, se nos explica en la epístola a los hebreos un mensaje poderoso, totalmente enfocado en el objetivo de ese evento llamado Belén. Número 1, hermanos, vaya leyendo conmigo ahí en su mirada, versículo 1, dice nuestro pasaje: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta ahí nada más. Número 1, hermanos, Dios nos deja sin excusas. Dios, hermanos, echa abajo todo el pretexto que el hombre pueda tener para decir: yo no sabía, yo no entendía. Aquí es bien claro Dios al decir, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces. Hermanos, este es una connotación de importancia, porque Dios repite su mensaje cuando Él considera que nuestra necesidad o tal vez nuestra incompetencia no logra entenderlo. Sin embargo, cuando dice, habló muchas veces, hermanos, es que Dios nunca se ha quedado callado. Dios ha mostrado su presencia, su existencia en todo momento, su amor y su cuidado. Así que poder decirle a la gente el mensaje de la Navidad es hablar del amor de Dios. Cuando hablo de Navidad te estoy diciendo que Dios te ama. Cuando hablo de Navidad es Dios diciendo, recuerda la magnitud de mi amor. Cuando hablamos de Navidad, hermanos, tenemos que entender que Dios, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios ya había prometido la Navidad. Dios había prometido, hermanos, al Salvador. Dios estaba hablando y Dios estaba entregando su corazón. Así que sí es importante que entendamos por qué el escritor de los Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Cuando Pablo estuvo en Atenas, hermanos, ¿se acuerda que estuvo discutiendo con los maestros de la filosofía? Y pasó, y se dio cuenta que ahí los atenienses tenían una listota bien larga de ídolos, todos ahí con su placa, su nombre y su poder, estaban todos, Afrodita, Zeus, Thor, todos los dioses griegos. Y Pablo vio un altar, dice que no había nada, ¿se acuerda? Y una plaquita abajo que decía, al Dios no conocido, al Dios que no conocemos, al Dios que no vemos. Todos los demás aquí están y ya le dimos forma, pero por alguna razón allí hay un Dios al que no pueden ver, un Dios invisible. Un Dios que toda imagen y todo material terrestre no podría contener. Y entonces Pablo les habla del Dios invisible, poderoso y sustentador. Y las palabras que él da en Hechos, hermanos, son increíbles, porque dice, pueden mirar, palpar y darse cuenta que no está lejos de nosotros. Solo mirando, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Basta ver con la creación para darse cuenta, hermanos, que Dios está presente, que Dios existe y que Dios sigue hablándonos. El problema, hermanos, es que la humanidad hoy ha cerrado su oído. De verdad ha cerrado el corazón, dice la Escritura, que tienen el entendimiento entenebrecido. Hay oscuridad, al punto de que cuando le citamos la Biblia, hermanos, los que ofenden somos nosotros. Cuando citamos el nombre del Señor Jesús, llegamos con mensajes de odio. Cuando decimos soy cristiano,
Nosotros somos, hermanos, los que estamos poniendo una línea de división, cuando es todo lo contrario. Cuando el mensaje de Jesucristo, el plan de Dios, hermanos, al hablar tan insistentemente es mostrar lo que es realmente el amor. Y el amor, hermanos, la Navidad no es amor. Dios es amor. La Navidad es una muestra de esa manifestación hermosa. Hermanos, en que en una noche todo el mundo tuvo que voltear, detenerse, el universo entero, hermanos, aún los ángeles. Eso significa que los demonios también estaban por ahí enterados y aterrados, porque el Hijo del Rey estaba aquí. Dios sigue hablando. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que el yo no sabía, yo no cree, no lo logré entender, perdón, no alcancé a distinguir. Puede ser usado, hermanos, para evangelizar. Para que podamos decir nosotros, mira la creación, mira tu entorno. Si esto no tiene alguien que está teniendo en control el universo, entonces estamos locos. Porque la distancia de la Tierra al Sol, hermanos, los movimientos de rotación y traslación, siguen su curso normal establecido. Hay una ley establecida en el universo. Sí, la ley de la naturaleza. Pues sí, pero la ley de la naturaleza obedece la voz de Dios, así de simple. Nos hace saber la grandeza, hermanos, de esto. Dice, habiendo hablado muchas veces, y luego dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se acuerda cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro? Y de repente el rico, ay, qué igualador. No, Lázaro estaba arriba, ¿verdad? El rico era el que estaba en el infierno. Y entonces el rico le dice a Abraham, ¿verdad? Manda a Lázaro a que le hable a mi familia, para que no vengan aquí. En el relato, el padre Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Dice el escritor de Hebreos, Dios habló a los padres por los profetas. Dios entregó, hermanos, su revelación, siempre hizo notar su presencia. Hermanos, el único que ha tratado de ocultar la verdad o tergiversarla ha sido el diablo. Y muchos le han creído. Hermanos, como cristianos, para nosotros es tan importante entender que cuando se trata de hablar de Jesucristo, cualquier momento es pertinente para poder decir nosotros, gracias a Dios, porque Jesús vino, lo podemos hacer incluso a mitad de año. Pero es tan importante, hermanos, que el mensaje que de Jesucristo, sea esparcido, hermanos, por nosotros es importante, porque la gente, hermanos, está muriendo y se están yendo sin Jesús. Y celebraron en sus casas, pero no hubo Navidad en esos corazones. Número 2, dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Número 2, hermanos, Dios nos ha entregado a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo. La forma, hermanos, podemos ponerle mil excusas. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban mis problemas? ¿Qué hizo Dios cuando yo estaba mal? ¿Qué hizo Dios cuando había soledad? ¿Qué hizo Dios cuando había depresión? ¿Qué hizo Dios cuando la guerra? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios ya lo hizo. Ya lo hizo todo. Puso a su Hijo en medio y su Hijo, hermanos, nos vio, nos miró, hermanos, y sintió en su corazón dolor. Y se quedó en la cruz. Él mismo dijo, puedo decirle y pedirle al Padre que mande legiones de ángeles para detener esto. ¿Qué había en el corazón de Jesús para no bajarse de esa cruz? Usted. ¿Dónde estaba Dios? Estaba haciendo algo que ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué hizo Dios ante mi soledad? Ya lo hizo. Y hermanos, pensar en lo que pasó en la cruz del Calvario. A lo largo de toda la epístola,
El escritor, hermanos, pretende que sus lectores, los hebreos, una comunidad muy elitista de judíos que se hacían llamar todavía hebreos, tengan como meta conocer a Jesús. Tengan como objetivo conocer a Cristo, creer en Jesús. Cuando el Señor Jesús, estando en la cruz, hermanos, dijo: consumado es, estaba otorgándole al hombre que cree un regalo increíble. Yo estoy aceptando tu pecado para que tú tengas entrada al cielo. Hermanos, ese es el mensaje de la Navidad. Jesucristo no solamente vino aquí a la tierra, hermanos, para que todos entonces podamos adornar en la casa, ¿verdad? Pongamos al niño, una vaquita y un burro, porque vamos a celebrar la Navidad. ¿Cuál era el objetivo de esa Navidad, hermanos? De ese nacimiento. De hecho, lo que significa Navidad o Noel, como viene en algunas versiones. Nacimiento. El objetivo de nacer aquí llevaba como objetivo, hermanos, cumplir con la regla que está en la tierra: nacer y morir. Y el Señor Jesús tuvo una muerte, hermanos, extraordinaria. Porque a los ojos materiales no ocurrió nada. Pero en la dimensión espiritual, hermanos, Él en esa cruz estaba cargando los pecados de todos. El peor criminal de la historia también. Aquella persona, hermanos, que es la más despiadada que ha pisado la tierra, también. Nosotros, hermanos, el Señor Jesús nos está demostrando algo increíble, lo que había en el corazón del Padre. Él, hermanos, nos amó de una forma única. Y lo interesante, hermanos, es que a veces no entendemos la magnitud de la palabra. Se hizo una prueba en una universidad, hermanos. Obviamente, cuando hacen esos estudios no le avisan a nadie, pero sin embargo lo hicieron con una muchachita. Y pasaban los jóvenes seleccionados y le decían a la señorita: qué guapa estás. Ella sonreía. Qué bonita estás. Te ves muy bien hoy. Qué linda te ves. Y en la prueba había dos muchachas que se acercaban y le decían: oye, qué mal te ves. No debiste haber salido de casa hoy. ¿Con qué información cree que se quedó esta persona? Con la mala. Así somos, hermanos. Tenemos la tendencia de tener buenas noticias. Jesús le ama, pero seguimos viviendo en tristeza. Aun cuando ya sabemos que Dios envió a su Hijo y nos da muchos elementos para recordar que en la Navidad el corazón de Dios se hizo eterno, se hizo en carne y se acercó a nosotros. Sin embargo, hermanos, seguimos viviendo en dolor, tristeza y aflicción. Tenemos una gran noticia, hermanos. El Hijo del Señor, el Hijo de Dios, vino a buscarnos. Por eso el escritor dice: ahora en estos postreros días ya no está Moisés, ya no están los profetas. ¿Qué cree? Que llegó el Hijo. Aquel que le dio la ley a Moisés, ahora está aquí. ¡Qué gran noticia! Hermanos, Dios le amó tanto que envió a su Hijo a buscarlo. Ahora la pregunta es: ¿nos sentimos amados? De verdad, estoy convencido de que la paz del Espíritu Santo está en mi corazón, porque tenemos que aprender, hermanos, a distinguirlo, a hacerlo, a aceptarlo y vivir con esa convicción, hermanos. Dios me ama. Dios me ama. Mire usted, adornos en todos lados. Navidad, Navidad. Y cada que le diga Navidad, sonríe y diga: Dios me ama. Dios me ama. La prueba de ello es Jesucristo. La prueba de ello es Jesucristo. Así que, hermanos, Dios nos da a su Hijo. Y número 3, hermanos, vamos a leer, vaya leyendo con su mirada, ahí del versículo 2, nuevamente, hermanos,
hasta el versículo 4. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Número 3, pregúntese esto: ¿por qué necesito a Jesús? ¿Por qué necesito a Jesús? Y lo que dice el escritor de Hebreos, hermanos, nos dice todo. Hermano, usted no necesita todo lo que el mundo ofrece. No lo necesitamos. La verdad, hermanos, aquí requerimos de algunas cosas que decimos son básicas, ¿verdad? El alimento, la ropa, el descanso, ¿verdad? Salvo de eso, el Señor Jesús ahí donde nos dice, todo eso ya es razón para tener contentamiento. Mientras tengas alimento y sustento, ¿verdad? Da gracias. Todo lo que viene de más, hermanos, ya es de bendición, es un lujo. De gracias por todo lo demás. Vivamos agradecidos. Pero algo interesante, hermanos, aquí para nosotros con respecto a esto, con respecto al Hijo, hermanos, es al Hijo a quien sí necesitamos. ¿Qué de especial tiene Jesús? No fue un hombre común. No tuvo un nacimiento común. No tuvo una vida común. No tuvo una muerte común. Tuvo una resurrección extraordinaria. Esa es la simple razón por la que necesitamos a Jesús. Dice el escritor, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué significa esto? Que es el dueño de todo. Imagínese eso. El dueño del universo es mi mejor amigo. ¿Le va usted a padecer? Su mejor amigo es el dueño de todo. Dice de eso, y no es para que haya doctrina de prosperidad ni nada de esas mentiras, ¿eh? Cuando hablamos de eso, hermanos, hablamos de que el Señor tendrá cuidado, no que lo va usted a hacer rico y que no se va a enfermar jamás. No, eso es basura, hermanos, eso no es cierto. El Señor dice aquí que Él es el dueño de todo. Y dice, por quien asimismo hizo el universo, dueño de todo, creador de todo. Después dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No hay nadie de la misma sustancia que Dios, salvo Jesús. ¿Se sabe Juan 1:1? En el principio, y el verbo con Dios. Y el verbo era Dios. Así que el dueño, hermanos, tenemos que es el dueño, es el creador, es Dios. Jesucristo es Dios. Los apóstoles lo adoraron como Dios. Los ángeles lo anunciaron como Dios entre los hombres. Así que Jesucristo es Dios. Usted y yo necesitamos a Dios. Después dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustentador, hermanos, la tierra no se ha partido en dos, porque Dios tiene cuidado de. Así que en medio de sus problemas recuerde que Él es sustentador. No se le ha olvidado dónde está usted. No se le ha olvidado dónde está nuestro dolor. Él es sustentador. Él está al pendiente de usted. Así que límpiese sus lágrimas y adore al Señor. Dice después, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Salvador. Es el Salvador. Mire todo lo que está diciendo el escritor. O sea, ¿por qué tengo que creer en Jesús? Te voy a dar una breve lista. Y mire todo lo que está diciendo. Dígame, hermano, qué hombre, qué cura, qué pastor, qué gurú, qué rabino ha hecho todo lo que hizo Jesucristo. Usted no necesita a nadie más que a Jesucristo. Y si Jesucristo está en usted, Jesucristo mora con usted, hermano, entonces no calle el mensaje de amor, no calle el mensaje de la Navidad, no calle el mensaje de Jesucristo. Dios, hermanos, entregó a su Hijo por amor. Y su Hijo no solo estuvo en la cruz, hermanos, en la cruz, Él venció a la muerte. Y nos hace partícipes de su gracia.
Mire nada más, Él mismo se encargó de la salvación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermanos, está en el trono de Dios. Luego dice en el 4, hecho superior a los ángeles. A lo mejor alguien le ha de haber dicho, bueno, los ángeles también están en el cielo, sí, pero ninguno de ellos se sienta en el trono de Dios, solo Jesús. Hermanos, después de esto, hermanos, ya lo que sigue para nosotros solamente es entender por qué el mundo está en crisis así, hermanos. Porque nos negamos, porque se niega, hermanos, a creer en el mensaje que la Biblia nos presenta. Hermanos, la vida del cristiano tiene un impacto increíble cuando se vive fiel y eficazmente. Porque puede ver la gente que el mensaje bíblico es real. Porque la gente puede ver que el amor de Dios es real. Porque la gente puede ver, hermanos, que en el cristiano el Espíritu Santo está presente. Y que Él es la causa suficiente para tener paz, regocijo, hermanos, de celebración. ¿Qué más grande, impactante noticia como Jesús le ama? El hombre más sublime, mire todo esto, hermanos, creador y Señor, Dios, sustentador, poder, salvador, majestuoso, superior a los ángeles, está interesado en mí. Me extiende su mano. Y desde la cruz el Señor se sostuvo pensando en mí. Vino a nacer a un pesebre para buscarme a mí. Y cuando se levantó de los muertos dejó una promesa de volver por mí. Dígame si no merece ser compartido todo este mensaje. Merece ser creído, hermanos, y alentado en nuestro corazón. Gloria a Dios por permitirnos, hermanos, tener momentos en los cuales podamos recordar lo que significa la verdadera Navidad. Y sin Cristo no hay nada que celebrar. Aunque tenga una pachanga en su casa bien grande, hermanos, con un guajolote en medio horneado, si no está Jesucristo en su corazón, hermanos, será una fiesta simple, hueca y sin sentido. Hasta que entendemos el poder que hubo, hermanos, que hizo que todo el universo quedara impactado con el evento que pasó en Belén. Así que demos gracias a Dios, hermanos, porque en la Navidad, hermanos, Dios nos hace saber la realidad de su corazón. Y en la epístola a los hebreos, léala en su casa, toda, léala, hermanos, se dará cuenta la importancia de Jesucristo. Ahí, en su palabra, tenemos la mejor explicación para la Navidad, para vivir, para la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra de hoy. Gracias te damos, Señor, porque bien dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Y Señor, esa era nuestra condición. Estábamos separados a causa de nuestro pecado, en condenación, en maldición. Y de repente, en el momento preciso, tu Hijo hizo acto de presencia en la historia de la humanidad y cambió todas las circunstancias. Porque vino y nos extendió tu mano, Señor. Y porque nos enseñó cómo conducirnos. Y nos hizo saber tu voluntad. Y admitió nuestra culpa como suya. ¿Cómo no te vamos a dar las gracias, Señor? ¿Cómo no vamos a tener razones para celebrar la llegada del Hijo de Dios a esta tierra? Y gracias porque en tu palabra, Señor, nos haces entender, nos da razones por las cuales nuestra vida sin ti estaría incompleta, Señor. Gracias por amarnos de tal manera y por ayudarnos a recordar, a no olvidar, Señor, ese evento maravilloso. También ayúdanos a compartirlo, Señor,
a llevar en nuestras palabras, en nuestro corazón siempre la verdadera Navidad, mi Dios. Y que podamos vivir todo el tiempo, mi Dios, dándote la gloria a ti. Señor, tal vez tengamos dificultades, problemas, enfermedades, malos entendidos, todo lo que puede ocurrir aquí. Pero Pablo nos dice que cuando más abundó el pecado, Señor, más sobreabundó tu gracia. Así que te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra y confiamos, Señor, en que es verdadera, Padre. Nosotros la necesitamos y nosotros debemos llevarla a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.